nombre es Eric Alfredo Guerrero Márquez, soy mexicano-español, soy del Frente Migrante de Madrid, estudio en España un doctorado en ciencia política y soy consultor en temas político-parlamentarios en el Congreso de los Diputados de España. Esto de contar las historias de uno como migrante es extraordinario porque transmite, creo que, la valía de lo que somos como personas, pero también la valía que traemos de pertenecer a un país como México. Yo me fui con una beca a estudiar a España, que me dio la Agencia de Cooperación Española para hacer un doctorado, y no tenía previsto quedarme en España. Me tocó vivir la crisis del tabique en España, me tocó vivir el 15M, y me tocó vivir la irrupción de lo que yo llamo las fuerzas del cambio en España, es decir, la aparición de Podemos y demás fuerzas territoriales, y que digamos que ese proceso que fue bastante duro de la crisis, recortes sociales, muchas manifestaciones, protestas, la emergencia de nuevas formas de interpelar al sistema político español, de interpelar a la Unión Europea, todo esto, pues de repente para mí fueron un gran atractivo, como un privilegio de poder vivir aquello que estaba ocurriendo en España, y que mientras realizaba mis estudios en la Fundación Ortega y Gasset, me daba cuenta que muchos de los paradigmas con los cuales yo también había llevado mis estudios aquí en México y de cómo México miraba a la transición española, muchos de esos paradigmas frente a la crisis no eran tan ciertos. Era como si hubieran sido paradigmas sostenidos sobre el hilo de papel y que la crisis los había puesto al descubierto. Y entonces, en términos académicos, teóricos y empíricos, era muy atractivo el poder vivir esos procesos. Y yo quisiera poner un énfasis que yo agradezco también a la vida, porque me permitió vivirlo también de manera muy directa, porque yo fui a estudiar teniendo vínculos con académicos y con la izquierda en España, con lo cual para mí era mucho más fácil estar adentro de ciertos procesos. Sí, respecto digamos, de estos elementos que aún perviven, digamos, conservadores, reaccionarios, formas de fascismo, conservadurismo en la sociedad española, y que afloraron durante la crisis económica, porque en una crisis económica, cuando uno estudia los procesos de cambios económicos o políticos, florecen de manera más fuerte todos esos elementos, digamos, en conjunto conservadores y reaccionarios, que han venido de alguna manera en su historia definiendo a una sociedad. La parte de España no es que de manera inmediata florecieran. En la etapa del 15M, en la etapa de la crisis y en el primer momento de Podemos, no había elementos de interpelación reaccionarios ni conservadores. Lo que había, creo que era, por un lado, como una especie de fiesta de que la sociedad española despertaba, digamos, de un periodo, si bien no tan largo, pero de la transición a ese momento del 15M, es como si se dieran cuenta que formaban parte como actores centrales de un sistema político que les había dicho: manténganse en sus casas, que nosotros nos vamos a ocupar de la cosa pública. Y que seguramente elementos como que la gente empezó a perder su vivienda, a verse sometida a una contrariedad, que eso es muy interesante, que los modelos de bienestar que generan una especie como de despolitización. Cuando lo estudiábamos ahí en el posgrado, era que Europa, al generar largos periodos de bienestar, a su vez produce unos efectos como se despolitiza la ciudadanía. A pesar de que puedan tener un alto grado más de ciudadanía y de cultura política, pero se despolitizan, y digamos que para nosotros los latinoamericanos que observamos todo ese proceso participando en el 15M, lo veíamos como... Y la derecha empezaba a llamarles, se les acabó la fiesta, porque había una cantidad de subsidios que a un mexicano, a un centroamericano, un sudamericano, nos parecía que tenían subsidios para emanciparse, por ejemplo. Todavía cuando yo llegué, sí que llegué en 2008, había subsidios para emanciparse. Es imposible que en un gobierno, en una sociedad latinoamericana, tengamos subsidios para emanciparnos. Es decir, que el Estado te da a los 18 años un dinero para que te vayas, te emancipes de tu familia y te construyas como ciudadano. En nuestros países eso no existe. Entonces, claro, para mí eso era como una forma que, si bien te daban un subsidio, pero no necesariamente estaba relacionado con
reforzar o construir ciudadanía, sino que en la idea se perdían como diciendo, esto es Europa, somos europeos y hay la fiesta. Hasta después empiezan a emerger elementos más reaccionarios y elementos fascistas, pero es cuando el sistema político se ve con ciertas fisuras y entra a interpelar al status quo. En ese momento sí se ve que van floreciendo todos esos elementos ocultos, pero en ese primer momento lo que había era como despertamos. Pero algo interesante que yo suelo contar es que despertamos y en aquellos años, cuando íbamos a Plaza Sol, a la acampada, los latinoamericanos, que empezábamos a participar en los colectivos de Paraguay Resiste, de Pueblo Apoyo Mapuche de Chile, estaba el 132 México, colombianos. Plaza Sol era como un tendedero, ¿sí? O sea, en la realidad estaba lleno de lazos. Y lo que había ahí en los tendederos eran frases y pensamientos de las luchas latinoamericanas. Entonces veías a la metrópoli, porque una manera de entender de nosotros, que poco a poco el Frente Migrante, que no inicia ahí, o sea, que ahí tiene sus gérmenes, pero poco a poco vamos entendiendo que estar en Europa es estar en la metrópoli, no es estar en el imperio en Estados Unidos. Estar en Europa es estar en la metrópoli, porque la metrópoli tiene una concepción de que nosotros generamos el modelo de civilización y los grandes conceptos. Y Estados Unidos es imperio porque plantea un modelo de economía de mercado, es decir, eres funcional de la economía de mercado, mientras allá eres un diseño de un modelo de civilización. Entonces, para nosotros, sentir que estábamos en la metrópoli y todos los tendederos hablaban como mandar obedeciendo, los principios zapatistas colgados ahí, y la interpelación de los indignados en el lenguaje y en la nueva gramática que ahí se presentaba, tenía mucho que ver con frases de Allende, frases del Che, frases de los zapatistas y de nuestros, digamos, grandes revolucionarios de los 60s y 70s. Cuando uno se va a Europa, y en concreto a España, uno se da cuenta aquellos rasgos que tiene internos del colonialismo, invisibles o invisibles. Y la subalternidad todas la tenemos, ¿eh? Gente con una capacidad económica muy alta, hasta la gente más modesta, tiene códigos de subalternidad cuando llega allá. O sea, que el dinero no te quita el código de subalternidad. Otro elemento es que el ejercicio de ciudadanía es desconocido para nosotros en términos, aunque España es la cola de Europa, digamos, nosotros solemos decir, incluso yo como español, que España podría ser un modelo de una monarquía parlamentaria en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, vives de manera muy, muy desafiante el marco colonial. Es decir, ellos son educados para mirar de arriba hacia abajo. Entonces, cuando vas a la universidad, te das cuenta que tú estás en un espacio en donde, aunque estés en ese mismo lugar geográfico, te miran de arriba hacia abajo. Y lo interesante del tema es que la lucha del Frente Migrante buscó un escalón, un siguiente escalón en no solamente tenemos desafíos de papeles y de luchar contra la dureza y la barbarie de las leyes de extranjería, sino que además, si formábamos parte en igualdad de condiciones políticas del proceso de transformación español, por lo tanto teníamos derecho también a formar parte de las instituciones de representación política. Entonces era inédito ese hecho más colectivo, ¿sí?, de interpelar con la izquierda que veníamos, Podemos y las demás izquierdas, en interpelarles. Oye, venimos de igual a igual, no somos el patio trasero del proceso de transformación, o decirlo de otra manera, no somos el patio trasero de Podemos, sino que estamos construyendo esto, y eso incorporaba una variable muy distinta a las migraciones en Estados Unidos y quizás de más países de Europa al interior, porque incorporábamos la dimensión de la subjetividad política. ¿Por qué? Porque el elemento colonial, que lo tiene la derecha y lo tiene la izquierda, ¿sí? La izquierda puede decir, estamos con Petro, estamos con Lula, estamos con Evo, pero entonces a las comunidades migrantes que disputan el hecho y el campo político de la igualdad en términos de representación, garrote. Entonces, esa tensión que vivíamos entre nosotros, exigir estar en la representación porque formábamos parte del cambio político, porque ahí pagábamos nuestros impuestos, incluso yo con una larga trayectoria de conseguir papeles, pero que estábamos ahí, también implicaba
que el discurso y la gramática nueva que traía Podemos se abriera a eso otro, por llamarle una sola forma política, porque nos pasaba con las demás, ¿no? Quizás más abiertas estaba Esquerra Republicana en Cataluña, Bildu en el País Vasco, y quizás un poco más abierto los comunes de Ada Colau en Barcelona. Pero era más endurecido en términos de Podemos, porque Podemos, digamos, se sintetizaba una especie de colonialismo fraternal, porque estaban en Madrid, y Madrid es una plaza dura de muchos códigos conservadores, reaccionarios, coloniales y racista, que tienen una expresión invisible en las fuerzas de izquierda. Pero eso era un elemento interesante. Entonces nos planteaban como, pero ustedes, ¿por qué tienen que estar en la representación? Incluso en 2014, 2015, fíjate el fenómeno, cuando estaba más consolidada, los colectivos latinoamericanos intentamos, en el marco del 15M, agrupar ciertas realidades de experiencia para poder poner en el marco de manifestaciones de lo que ocurría en España, en Europa y en África, las luchas latinoamericanas. Entonces construimos un espacio bellísimo que se llamaba la Plaza de los Pueblos. Y la palabra de los pueblos empezó a tener una fuerte articulación en función de que nos organizamos con la Mesa Internacional del 15M. Mariangela, una enorme compañera del 15M italiana, fue un enorme puente para introducir esa mirada latinoamericana allí. Ojo, pero en ese era solo un momento de que nosotros estábamos con un activismo para trasladar lo que pasaba en América en el marco o darle un mosaico más amplio a lo que pasaba en España. Y cuando vienen los recortes brutales por la Troika era este elemento de las instituciones europeas, unos recortes brutales a los derechos, que ojo, no es lo mismo pelear por derechos que no se tienen a pelear porque te están quitando derechos. Y recuerdo que cuando estábamos reunidos ahí, los colectivos latinoamericanos con las organizaciones que luchaban con la Troika, y había la gran manifestación convocada en toda Europa, les pedimos que nosotros también queríamos hablar, y nos dijeron, ¿y ustedes por qué? Y yo decíamos, caray, pero ¿por qué nos preguntas eso? Sí, ¿ustedes por qué? Y después de una discusión como haciendo acercar ese elemento, claro, eran ecologistas en acción, sindicatos, organizaciones sociales, que se supone que están en el arco de la izquierda o progresista y que entenderían que jugamos un rol en igualdad política, inclusive en ese momento de interpelar a las instituciones europeas. Y ellos se preguntan, ¿pero ustedes por qué quieren hablar? Claro, para ellos la comprensión, que resultaba seguramente actualizada, seguramente otras generaciones lo vivieron con otras oleadas migratorias en otro tiempo, sobre todo con los exiliados, pero en ese momento decías, ¿y por qué no vamos a hablar? O sea, los mismos recortes que te están haciendo, me los están haciendo a mí, incluso con que no tenga papeles. Y los que tenemos papeles, o los que tendrían papeles, también estaban viviendo los mismos recortes sociales que tú los estás padeciendo. Entonces nosotros, ¿por qué no te...? Pues después de una discusión logramos que hablábamos un mexicano, una paraguaya y un colombiano. Fue extraordinario ahí en el puente de donde están las oficinas de la Unión Europea en Madrid. O sea, una manifestación enorme, y nosotros hablando. ¿Qué te quiero decir con este hecho? Que a veces los elementos coloniales se sumergen en expresiones tan fraternales, ¿sí?, que no te das cuenta del impacto. Te pongo otro ejemplo. Cuando marchábamos, después de que se descentralizó el 15M y se sectorizó por mareas en favor de la salud, mareas en favor de la educación, mareas en favor de la vivienda y mareas por la dignidad, porque no paraban los recortes, y había una desesperación en España, había una desesperación, y en ese marco se da la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces yo salía, todavía no había como tal frente, sino los componentes estaban regados por ahí. Entonces los distintos colectivos me acompañaban y habíamos mandado a hacer las fotografías de los estudiantes de Ayotzinapa, más o menos en grande, para salir en la marcha de la indignación, como todas las luchas, ¿no? Y entonces recuerdo que en esa marcha de 22 de marzo nos colocamos un poco antes de llegar a las Cibeles, ahí sobre la Castellana, y me puse así, traté performativamente, en una forma estética, como de que la gente no olvidase, porque estábamos muy activos con el tema. Y recuerdo que la gente, mientras estábamos así,
hermanos y hermanas españolas de movimientos sociales, sindicatos o simplemente gente que si estaba indignada por los recortes, se acercaban y me decían, es que esto les pasa a ustedes porque son gente del tercer mundo. Es un elemento colonial. Ah, caray, para mí era impactante, pero somos hermanos de lucha. Tú eres trabajador, yo soy migrante, pero no tengo papeles, pero, claro, esto les pasa porque son gente del tercer mundo. Claro, entonces, esa era una batalla, y ahí es donde el Frente empezó a decir, una batalla poderosa no es denos papeles, sino también destruir ese marco colonial. Y hasta ahora es uno de nuestros núcleos porque es bellísimo. Entonces tú ves que, por ejemplo, hubo mucho, que nosotros le llamábamos, mucho de este turismo revolucionario que se dio desde el 15M y que venía a América, y después Podemos, que tuvo también su momento de turismo revolucionario y que según, digamos, la región de países tuvo más impacto. Tuvo más impacto, digamos, como colonial, más hacia el cono sur, Argentina, Chile y tal. En México la plaza se respeta un poco más porque, aunque hubo un momento de seducción, pero digamos, no se cayó como, vengan a decirnos cómo hacerle, ¿no? Porque ellos venían así, tienen que hacer así la revolución, ¿no? Que eso era también otro elemento colonial, le tienen que hacer así, ¿no? Yo recuerdo que un querido amigo que venía a dar charlas y le decía a los estudiantes, tienen que ustedes tener un 15M para después tener un Podemos. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, y no lo digo por mal, estábamos ahí en Plaza Solo en otros momentos, y la gente en el piso, esta era una manera que había sustituido él. Y estábamos en el piso y bueno, pues mucha gente fumando porro, está ahí en la felicidad. Y entonces, cuando el amigo decía a los estudiantes aquí en México, tienen que tener un 15.000, y un estudiante le dijo una vez, oye, pero nosotros aquí nos levantamos y nos desaparecen. Entonces, ese es otro elemento colonial, creer que una expresión como de esa característica, no sé si aquí podría ser México que nos ponemos en el Zócalo todos a estar así y pasando porros y decir, con eso tomamos al régimen político, ¿no? Cuando aquí es de enfrentamiento. Entonces, la comprensión y el eurocentrismo también es otro elemento, y muy particular, un eurocentrismo de izquierda. Entonces, bueno, no te quiero liar, pero ese elemento es uno de los elementos más potentes del Frente Migrante. Luchamos contra las leyes regulatorias salvajes que tiene, el pacto migratorio que acaban de aprobar, que es una barbaridad. Luchamos contra las leyes de extranjería en España. España tiene mucho, al estar en el paso con África, tiene unas oleadas de migraciones terribles, pero también están llegando mucha gente por avión. Hay un enorme problema que tiene España. Entonces, tienen otros temas en agenda antes que decir, le vamos a decir, por ejemplo, el gobierno de coalición no necesariamente tiene como prioridad la agenda migratoria. La tiene ahí, pero no necesariamente como prioridad. La agenda racista. La sociedad española es muy racista. Y lo que activan los elementos de crisis económicas, además de elementos, ojo y acentúo, además de elementos que pueden ser reaccionarios, fascistas o ultraconservadores, vuelve a activar el elemento racista. Entonces, que pareciera que ese no está presente porque es fascismo. No, fascismo tiene un componente racista. ¿Sí? Entonces, eso en España, como en otros países, se ha vuelto muy poderoso, de tal manera que tú has visto que en estas elecciones en el Parlamento Europeo, el principal punto a atacar de todos o a unir a todas las fuerzas de derecha, extrema derecha, ha sido las migraciones. Estoy muy inspirado en esa pregunta de cómo vivimos las comunidades migrantes, en su caso mexicanas. Yo te daría trataría de complejizar ese hecho. Cómo vemos, cómo han transcurrido estos 6 años en relación. La cuarta transformación es, y lo concibo desde el frente, y hago una pausa. En 2018 se formaron de manera natural y espontánea una multiplicidad de comités por Andrés Manuel. Vivíamos también una fiesta en aquel momento que queríamos también algunos, no todos, como también mostrar que México estaba en un momento de oportunidad histórica. Veníamos con la irrupción de Podemos al Congreso de los Diputados, primero sus 7, 8 diputados al Parlamento Europeo y después sus primeros 70 diputados al Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, en aquel momento
Estábamos como extasiados de que Andrés Manuel, por fin, México se daba una oportunidad histórica, con todas las contradicciones que eso podría implicar, ¿no? Y hubo como comités por aquí, comités por allá. Pasó la elección y nunca más pudo haber un proceso de politización de la comunidad mexicana, porque la comunidad mexicana en España no se siente migrante. Eso es un elemento importantísimo, no se siente migrante. E inclusive la sociedad española, podría decir, no nos trata como migrantes. Yo soy como una excepción porque tengo una trayectoria específica, pero yo me he encontrado, vivía un tiempo en Aranjuez y cuando iba a la Complutense a tomar clases, me encontraba abuelos y abuelas a las 7 de la mañana porque entraba a las 9 y hacía 2 horas de camino, y me encontraba abuelos en Aranjuez que me decían, ¿de dónde eres? De México. Yo estoy aquí viva porque tu presidente recibió a mis padres. Sin conocerme me decía eso. Entonces, para mí era impactante que una abuela española me dijera, gracias, estoy viva porque tu presidente recibió a mis padres. Ese tipo de componente de vínculo entre México y España seguramente tiene que ver en que no se politice espacios en torno a Morena. Es como si de repente Morena hubiera desaparecido de España. Es como si nunca más hubiera habido ese momento del 18 en donde nos encontramos, salimos y desaparecemos. Mucho tiene que ver con el componente de qué tipo de migración va. La migración en España mexicana no es como la sudamericana, no es como la boliviana, la ecuatoriana, la colombiana, que van a trabajo. Antes de venir hace como un mes, empezaban a salir en las noticias en España que ahora había un fenómeno donde los ricos mexicanos estaban colonizando el barrio de Salamanca. Antes eran los ricos venezolanos, ahora eran los ricos mexicanos. Y salía con mucho, y me llamaba la atención, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que el proyecto de transformación 4T no ha sido todavía una conversación entre México y la Unión Europea. En la legislatura pasada estuve asesorando en la mesa del Congreso de los Diputados y tenía yo cotidianamente muchos momentos complicados, porque en los chats estaba yo en el grupo Unidas Podemos, en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, yo trabajaba para Ada Colau, para el grupo parlamentario de Ada Colau, y constantemente allá había una especie como de interpelación. Es que, ¿qué le pasa al presidente Andrés Manuel con temas sobre las mujeres? Esa declaración no nos ha gustado. O tenemos dudas porque el Tren Maya va a acabarse con todo el medio ambiente. Seguramente el primer piso no necesariamente tuvo que ver con una política exterior para poner en conversación la cuarta transformación con el mundo. Y te voy a decir por qué es importante, y a la audiencia por qué es importante. Porque una de las cosas que también defendemos en el Frente Migrante, que tiene una pata de acompañamiento a los procesos electorales latinoamericanos, es que todo lo que construimos como horizontes de transformación, programas de gobierno, diseño de política pública, repensar al Estado, construir estatalidad, no se lo toma en serio Europa. Europa piensa que nosotros construimos programas de gobierno o proyectos de transformación esotéricos, exóticos, porque no somos llamados a pensar y resolver los grandes problemas del mundo. Me acuerdo cuando conocí a mi querido amigo Pablo Gentili, que era secretario general de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y yo le trasladaba que mi experiencia decía que cuando invitaban a los latinoamericanos de esa primera ola progresista, recordarás, con Lula, el comandante Chávez, Evo, Correa, los Kirchner, e invitaban a parte de los componentes a platicar sobre cuáles habían sido los grandes desafíos de transformación de ese primer ciclo, y era como si solamente quisieran saber, lo digo de esta manera para ver si se puede entender, es que nos excita que nos platiquen las y los latinoamericanos que están arriba de los árboles tirando balas y haciendo el amor. Eso es lo que nos... Porque tampoco somos capaces de poner en conversación nuestros proyectos de transformación, porque yo creo que un proyecto de transformación como el de la 4T tiene componentes históricos
conceptuales, epistemológicos, a la altura de cualquier proyecto de transformación de Europa. Pero parece que hay todavía un componente como de no nos podemos mirar así. Claro, yo viviendo ese proceso allá diciendo, ¿por qué? Y en ese vínculo que estando en Congreso empezaba yo a tener con algunos actores relevantes en el gobierno y con Morena, les planteaba, pero no hay un diálogo, no hay una conversación. Claro, entonces cuando vas viendo que ellos piensan que la 4T es que se van a acabar el medio ambiente y que hay como una desconsideración al discurso feminista, yo decía, no, eso no es la 4T. O sea, la 4T es un proyecto histórico de transformación. Pero claro, cuando dices proyecto histórico de transformación con distintos campos de lucha, ¿sí? Populismo. No tiene nada que ver con los conceptos y el modo de vida europeo y la visión que ellos ordenan el mundo. Y tampoco la cuarta transformación en ese momento, porque podría yo entender que hubo otras tareas y no sé si necesariamente, y no sé si tampoco se equipó a esa primera oleada de diplomáticos, porque hoy en día yo veo que hay, por ejemplo, los embajadores de Colombia, del presidente Petro, del Pacto Histórico, que pueden ser de las diferentes fuerzas, constantemente están hablando del Pacto Histórico, de Colombia Humana, de la paz total, tal, en Europa, con menos cohesión y estructura que la 4T. Pero la 4T, estoy muy seguro que ahora sí tendrá una fuerte política exterior de conversación con Europa en términos de esos, porque con Estados Unidos es una relación distinta de la 4T. Pero con Europa hay que decirle, nosotros también construimos conocimiento y conceptos que pueden transformar el mundo. Soy Eric Alfredo Guerrero Márquez, soy mexicano-español, soy integrante de la coordinación del Frente Migrante en Madrid y también hago consultoría en temas políticos parlamentarios en el Congreso de los Diputados de España. Felicito mucho al programa de 4T. Un tiempo fui tertuliano de Fuera Apache y La Tuerca con este proceso de cambio, ¿no? Y yo tenía mucha ilusión de que nosotros en México no teníamos nada que pedirle para también poder tener programas como estos de pedagogía, de debate, de imaginación política, de contraste de las ideas y de una apuesta, porque también tenemos que dar a conocer que somos capaces desde la 4T y desde estos programas de comunicación que generamos pensamiento y capacidad de soñar, pero también capacidad de transformación. Gracias.